En el anterior capítulo de McCain, Lemon por fin arregló su problema con Mitsuki, recordando el pasado y descubriendo que ambos se gustaban en cierto punto, pero ya era tarde. Continuamos con Capítulo 4-2. Han pasado 20 minutos desde que Yakizo entró ilegalmente por la puerta trasera. Efectivamente, diré que fueron unos gatos. Miré la sombría puerta trasera después de pensar en una excusa. Incluso he pensado en una excusa por entrar ahí por si acaso. Digamos que un gatito entró corriendo a la escuela. Parece ser un gato de carey. Llamémoslo Niaruko. Niaruko es un gato callejero. Ella es muy cautelosa con todos excepto conmigo. Le gusto cuando le doy de comer. Si ese es el caso, digamos que es una gata si se convierte en una chica gato. Mientras buscaba una imagen de gato para mi coartada en mi teléfono inteligente, una gran figura se paró frente a mí. «Nia. Nukumizu, ¿por qué estás aquí?» La persona que me habla es Ayano. Salió de la escuela cuando estaba mirando fotos. Por eso no me fijé en él. Bueno, voy a acompañar a alguien de vuelta a su casa. ¿A quién? ¿A mí? De ninguna manera. No estoy mentalmente preparado para la repentina conversación. Entonces, me aclaré la garganta y expliqué todo desde el principio. Es demasiado tarde, así que tengo que acompañar a Yakizo a su casa. Eché un vistazo al interior, sin rodear a Ayano. ¿Yakizo todavía está adentro? Sí, ella dijo que quería estar sola. Ayano pareció haber visto a través de mi expresión preocupada y vacilante. Y continuó con sus palabras en un tono amable. No te preocupes. He estado hablando con Lemon correctamente. Lo siento, pero te dejaré el resto a ti. La expresión de Ayano es tranquila. No puedo bajar la guardia por este tipo, pero confiaré en él al menos esta vez. No sé qué puedo hacer, pero la acompañaré a casa de todos modos. Ayano no se movió. Lo miré. Fuera coincidencia o no, nuestras miradas se cruzaron. Ya lo escuché de Chiaya. Que te guste Yanami-san es una mentira, ¿verdad? Bueno, sí. Es cierto, olvidé que había tal escenario. Ayano murmuró en voz baja después de mirarme a la cara durante un rato. Tú, eres un buen chico. ¿Por qué crees eso? Por supuesto, hablo de este incidente. Una persona normal no irá tan lejos por un amigo, ¿verdad? ¿Quién es amigo de quién? Si estás hablando de Yakizo, en realidad no somos amigos. ¿Por qué? No importa cómo lo mires, son amigos. No, piénsalo. Nunca hemos confirmado nuestra amistad. Además, ¿Yakizo me ve como un amigo? No hay consenso entre nosotros. Expliqué mi razonamiento rápidamente mientras recordaba lo que sucedió el último día del primer semestre. No fue hasta ese día que supe que ya era amigo de Yanami. Aunque eso fue un gran shock para mí, fue una buena experiencia. Como se esperaba de mí, no creo que sea necesario hacer una declaración para ser amigos. Ya veo. Me alegra escuchar eso. Quiero decir, lo que estoy tratando de decir es, ¿no sería realmente vergonzoso si alguien a quien consideras un amigo no te considerara un amigo? Nukumizu, estás pensando demasiado. Ayano planeaba ignorarlo con una risa, pero su rostro de repente se puso serio. No, tal vez Nukumizu tenga razón. Aunque nunca lo había considerado antes. Sí. Alguien finalmente me entiende. Asentí con firmeza. ¿Verdad? Es por eso que el proceso de confirmación es importante. Sé lo que quieres decir, pero todavía estás pensando demasiado en Lemon. Además, Nukumizu y yo no nos hicimos amigos incluso antes de que nos diéramos cuenta. Somos amigos. Ayano se tambaleó ante las palabras involuntarias que dijo. ¿En serio? Estoy a punto de llorar. ¿Qué espera? ¿Este tipo realmente cree que soy su amigo? Sin embargo, si es así, no odio a una persona entusiasta como él. No soy una persona talentosa, pero pediré más consejos en el futuro. Eso es todo. ¿Crees que esto es una propuesta de matrimonio? Ayano sonríe felizmente,
haciéndome reír también. Yo fui el que se lo propuso la última vez. Cómo han cambiado las tornas. Después de eso, noté que Yaquicio nos miraba estupefacta desde las rejas detrás de la puerta trasera. ¿Cómo pueden ustedes dos reírse tanto cuando me estoy hundiendo en la tristeza aquí? Yaquicio dijo eso de manera refrescante mientras saltaba sobre la barandilla con facilidad. Hablábamos de cosas de hombres, ¿verdad, Nukumizu? Ayano me empujó con el codo. Cuidadosamente lo empujé hacia atrás. Bueno, supongo. Está bien que una conversación entre amigos sea así, fue un poco demasiado pretencioso. Ayano pone su brazo sobre mi hombro cuando estoy pensando en eso. Bien, Lemon, asegúrate de que Nukumizu te envíe de regreso correctamente. Tú también, Mitsuki. Pero no llores porque tienes miedo de caminar de noche. ¿Ayano planea regresar? Bueno, supongo que sí. Ayano ya tiene a Sagumo-san, después de todo. No pueden estar solos todo el tiempo. Yaquicio vino a mi lado. Me palmeó la espalda como de costumbre. Gracias por la espera, Nupcon. Regresemos. Ah, sí, claro. Respondí mientras observaba la partida de Ayano. Varios pensamientos pasan por mi cabeza, pero me atreví a ignorarlos. Decidí actuar antes de pensar. Yaquicio. Por favor, espera un momento. Nupcon, ¿qué pasa? Tomé el brazo de Ayano y lo llevé a un lugar donde Yaquicio no pudiera escuchar nuestra conversación. Oye, ¿qué pasa, Nukumizu? Si este es el final, ¿por qué no la lleva a su casa una última vez? Ayano probablemente entendió lo que quise decir. Su rostro se puso rígido. Ya ha terminado para nosotros dos. Me sentiré mal por Chiaya si algo vuelve a suceder. Tal vez tengas razón, pero tira todo eso a la basura en este momento. ¿Qué tiene de malo una cosita como esta? Pero Ayano y yo nos giramos hacia Yaquicio. Ella nos mira desde lejos con preocupación. ¿Es solo un viaje a su casa? ¿Qué está mal con eso? Le dije a Chiaya que Lemon y yo hablaríamos, pero esto contaría como engaño, ¿verdad? Ayano estaba pensando en mi broma con una cara seria, pero sonrió irónicamente como si hubiera perdido los estribos. Por favor, nunca le digas a Chiaya esto, ¿de acuerdo? Simplemente no hagas nada que no quieras que te digan. Empujé a Ayano hacia Yaquicio. Bueno, te lo dejo a ti, Ayano. Espera, Nupcon. Yaquicio, hay algo tengo que hacer en este momento. Ayano te acompañará a casa. Yaquicio inmediatamente se puso rígida. Ayano se rascó la cabeza. Caminó hacia Yaquicio mientras trataba de ocultar su vergüenza. Después de todo, es peligroso por la noche, déjame acompañarte a tu casa. Yaquicio asintió obedientemente. Sí. Observé cómo los dos desaparecían gradualmente. Ahora que lo pienso, Ayano no está usando el brazalete de Asagumo-san hoy. Ayano, me pregunto qué tan denso es. Me encogí de hombros y dejé de pensar en ello. Es tarde ahora, ¿a quién le importa ser una chica mala por un momento? Si Asagumo-san está aquí, definitivamente dirá, por supuesto, deberías acompañarla a casa. Mira la hora. Incluso si eso no es cierto, no hay nada de malo en que Yaquicio y Ayano tengan un pequeño secreto como este. Pensé en eso mientras cruzaba la calle durante la noche de regreso a casa. Mitsuki. ¿Qué? Te amo, Mitsuki. Lemon, tú. ¿Qué ocurre? No es nada. Gracias. Estoy feliz, Lemon. Jeje. ¿Puedo pedir algo ridículo? ¿Ridículo? Sí, ni siquiera puedes decírselo a Asagumo-san. Esta es mi primera y última petición ridícula. El rostro de Mitsuki se refleja a través de las pupilas marrones claras de Lemon. Mitsuki asintió. Lo que ella quiere es un pequeño secreto entre los dos. Con eso, Lemon Yaquicio habló. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.